El cine es un lenguaje visual que usa herramientas cinematográficas para narrar historias. I think you really need to know how ideas and emotions are expressed through a visual form. Now that form could be video, or film. It probably eventually would be digital video for a long time to come. But it still has the same rules, and it still has the same vocabulary, and it still has the same grammar, I should say. Really the same grammar. And the grammar is panning left and right, tracking in or out, booming up and down, intercutting a certain way, the use of a close-up as opposed to a medium shot. What is a medium shot? What is a long shot? All these sort of things, and how you use all these elements and the different kinds of lighting, and how you use all these elements to make an emotional and psychological point to an audience. And I think we have to begin to teach our younger people how to use this very powerful tool, because we know film, the image, can be so strong for not only for good use, but also for bad use. Dentro de varios realizadores que saben cómo usar este lenguaje a la perfección, hay uno que se destaca por hacer historias entretenidas para todo tipo de audiencia y también es conocido por su uso complejo de estas herramientas cinematográficas. Seguramente en algún momento escucharon su nombre. Steven Spielberg, for Schindler's List. Steven Spielberg. Sí, el viejo más canchero del universo. Pero para demostrar lo que les estoy diciendo, les voy a enseñar una escena de uno de los mejores blockbusters de toda la historia. Welcome to Jurassic Park. Justamente esta no es la escena que les quiero enseñar, pero antes les voy a dar un breve contexto. Jurassic Park es una mega producción de 1993 que fue pionera en efectos generados por computadora. Pero el proceso de la realización fue mucho más que eso. Para la creación de los dinosaurios se necesitó de animatronics, que son estos bicharracos. El artista Stan Winston junto a todo su equipo crearon el diseño de los animales y luego hicieron maquetas de distintos tamaños para ver cómo sería el producto final. Este robot gigante es el animatronics del Tiranosaurio Rex, y después hicieron que se moviera lo más real posible. El problema fue que Spielberg es un hinchapelotas increíble, pero bueno, así también le va, y lo que necesitaba era ver a los dinosaurios en planos generales, o planos más abiertos, para ver cómo se movían, cómo corrían, así que iban a tener que utilizar el método de la vieja usanza, el stop motion, hasta que Dennis Muren de ILM, Industrial Light and Magic, empresa de efectos especiales cofundada por George Lucas, le tiró así la idea como podemos hacer los dinosaurios en computadora. Así que el tipo se la rejugó y se lo mostró a Steven, y ahí el director lo vio y dijo, listo, ya fue todo, este es el futuro, así es como se van a hacer las películas de ahora en adelante. Y cuánta razón tenías, mi querido Esteban. Pero bueno, la escena que les quiero mostrar hoy es esta. Y vean cómo empieza. Spielberg utiliza este plano general para visualizar la geografía del lugar. Muestra la proximidad de la cabra a las camionetas y la distancia que hay entre ellas dos. Luego, mediante planos medios y planos medios cortos, establece relaciones y la dinámica que hay entre los personajes. También utiliza un elemento como este visor para resaltar la subjetividad. El pibe sabe que la otra camioneta está hasta allá lejos, y hasta que escucha un sonido de algo acercándose. Pero por si no nos queda muy claro, tenemos este plano icónico, donde vemos el agua temblando, o sea que algo pesadísimo se está acercando. Y miren cómo cada vez los planos están más ajustados, para ver cada mínima expresión de los personajes. Están aterrorizados. Y no es nada más el agua, también tiembla el espejo, y se acentúa con los ojos temerosos del ahogado. Y ahora la cabra ya no está,
Entonces ellos se hacen preguntas Where's the goat? y obtienen respuestas. Hasta que empezamos a ver las partes de este lagarto gigante, cómo ellos reaccionan y finalmente vemos al monstruo en toda su dimensión. Luego continúa esto siendo una gran secuencia de suspenso y acción, donde cada plano y cada sonido es relevante, y fíjense cómo está todo planificado hasta meses antes de la filmación. Plus, there's the famous scene in the movie where the big foot comes down into the mud. So that was going to become a separate animatronic piece. Otro elemento destacable es la lluvia, que no solo sirve como un factor dramático, sino también para ocultar un poco las imperfecciones de este bicho gigante. Y hasta el día de hoy esto se ve increíble. Esta es una película de 1993, que 22 años después se hizo una secuela cuasi remake, donde los dinosaurios se ven así. Y sé que me van a querer matar por la comparación que voy a hacer, pero miren esta escena que cumple más o menos con la misma idea que la de Jurassic Park. Say, Doc, you wouldn't happen to be moving your hair, would you? Not at the moment, no. O sea que si los personajes no estuviesen diciendo qué es lo que está pasando y la película no tuviese sonido, ni nos enteraríamos de lo que está sucediendo. Así que sí, los tamaños de los planos importan y mucho. También la planificación y que el autor sepa exactamente qué quiere contar con la cámara. Y con eso los dejo por hoy, y ya saben, si les gustó denle like, si les encantó compartan y si les fascina suscríbanse al canal. Hasta la próxima.